Muy bien, bienvenidos otra vez a esta segunda sesión asincrónica de esta capacitación que están recibiendo los servidores públicos del Centro de Conciliación Local Especializado Laboral del Estado de Tlaxcala. Es un gusto estar con ustedes de esta manera no sincrónica, esta manera en que ustedes tendrán que en su tiempo, a su ritmo, analizar, estudiar y con esta grabación, ahora estudiar una herramienta de la comunicación que de cierta manera integra lo que ya veíamos del parafraseo y de la reformulación. Esta herramienta se la debemos a Tomás Gordon y es la herramienta del mensaje yo, pero empleada en el contexto de la conciliación. Vamos a verlo, les voy a poner aquí la presentación. Estamos en el punto de partida que ya hemos comentado de que la comunicación en estos procesos de diálogo es circular. No preguntamos para que sea un interrogatorio, preguntamos para que las partes se entiendan y puedan intercambiar sus perspectivas, para entender sus intereses, necesidades, para validar emociones, hacerlos responsables de sus perspectivas, etcétera. Ya lo hemos platicado. Entonces, bueno, el mensaje yo les decía, se lo debemos a la propuesta de Tomás Gordon. Este es Tomás Gordon. Tomás Gordon planteaba que las intervenciones que había no eran intervenciones completas, hablar solamente de la emoción, hablar solamente tal vez del interés, hablar de la situación, hablar de cómo me afectó la situación. Todo ello no es una intervención completa y por eso propuso una forma de decir las cosas en las cuales hablo de cómo me siento, por qué situación, qué efecto tiene objetivamente esa situación y qué me interesa o qué me gustaría que suceda, cuál es mi necesidad o interés. Por ello es una herramienta muy completa y vamos a comenzar ahora sí. Decía Tomás Gordon, el decir solamente a una persona cómo se siente uno es una confrontación incompleta. Porque, bueno, decir yo me siento triste por esto, por aquello, no nos da la oportunidad de entendernos bien en la propuesta de Tomás Gordon. Entonces, para diferenciar el mensaje yo de otro tipo de mensajes, vamos a contraponerlo, a contrastarlo con el mensaje tú. El mensaje tú es una forma de comunicación que tenemos cuando estamos en conflicto. Le ponemos la pelotita al de la cancha de enfrente, le ponemos la responsabilidad, la culpa a quien tengo como contrincante porque estamos enfrentados en una oposición aparente o real de metas, objetivos, intereses. Entonces, se expresa normalmente a través de lo que estás viendo ahí en la pantalla, órdenes, etiquetas, amenazas, acusaciones y evidentemente, al ser una intervención de este tipo, una intervención confrontativa, provoca lo que William Ury dice que pasa con nosotros, que somos máquinas de reacción. La otra parte, en vez de seguir el diálogo negociador, pues va a reaccionar y se va a volver una cadena de reacciones, de ataques, de contraataques, de amenazas, de culpas, y el conflicto sin atender, el meollo sin abordar, los intereses sin ser descubiertos. Entonces el mensaje tú tenemos que eliminarlo, pero para ello tenemos que identificarlo. Les decía, tiene la forma de la culpa o la etiqueta. Estás actuando como un niño, qué infantil. Eso es una etiqueta. No nos completa porque te gastas todo en la cerveza. Esa es culpa. ¿Sí? Las cosas están como están por tu irresponsabilidad, por tu falta de compromiso con el trabajo. Esa sería también una forma de intervención. El mensaje tú que tiene culpa y que tiene etiqueta irresponsable y que tiene que ver con lo laboral, que es lo que estamos haciendo. Otra que es muy sutil, una que es muy sutil es el consejo. Deberías de olvidar esa idea, o sea, el cálculo que te dio, ¿quién te dijo que un contador público? Ok, pues no sabe del derecho, no sabe de la ley federal del trabajo. Ese cálculo está mal. Yo te recomiendo, y entonces está tratando la persona de imponer su posición, está tratando la persona de imponer su posición a través de lo que aparenta ser un consejo, y el consejo también no es una forma de mensaje que permite que nos entendamos. La amenaza, esta es la típica mexicana, ¿no? Pero hay un Dios, como si Dios va a estar de nuestro lado. Siempre que las personas dicen
pero hay un Dios, me da tanta curiosidad saber si honestamente piensan que Dios les va a dar la razón, porque lo dicen como si estuviera de sus lados, ¿no? Pero ya vendrá la mía. Yo nada más te digo que la vida da muchas vueltas. Pues nos vamos a juicio. O sea, no se puede negociar contigo, vámonos a juicio. Esas son amenazas y también son formas de mensaje tú, que son los que tenemos que limpiar, quitar. Deja de pasar todo tu tiempo viendo la tele. Pues paga, eres el que ocasionó todo esto. Pues reconócelo. Eso es una orden y es un mensaje tú. ¿Para qué usar el mensaje yo? Bueno, porque queremos que las personas en esta conversación conciliatoria puedan escucharse a través de mí en un tono claro y no provocativo, para entender cómo impactó la situación en ellos, en sus emociones y qué intereses pueden tener. Necesitamos, evidentemente, para hacer esta herramienta, se requiere una cantidad bastante importante de información. O sea, lo que tenemos más a la mano, como tú ya lo viste, es la reformulación o el parafraseo, porque pues no se requiere tanta información, no tiene una estructura tan desarrollada, por así decirlo. Todo tiene en su centro una resignificación, partiendo de la teoría de la narración de Jerome Brunner. Vamos a resignificar las narraciones cuando intervengamos nosotros al momento de completar la escucha activa con el retorno de la información. Pero en el mensaje yo requerimos más información para que podamos estructurar una intervención de ese tipo al actuar como conciliadores. Mira, te platico que los objetivos que sigue el mensaje yo, entre otros, son que las partes asuman sus propias responsabilidades. Es lo que hemos visto con todas las herramientas. Se trata de que la persona que habla entienda, comprenda, interiorice que su perspectiva es eso, respetable, única, pero es una perspectiva y no es la realidad completa. Entonces, sin decirles, oiga, hay que saber que hay una teoría que se llama la teoría de la narración de Jerome Brunner y lo que usted está diciendo es su versión de la verdad, pero no quiere decir que esa sea la única verdad. Eso no vamos a hacer, pues no es una clase de herramientas de la comunicación y teoría del conflicto, pero sí vamos a través de estas intervenciones con la reformulación, con el parafraseo y ahora que vamos a estudiar el mensaje yo, con el mensaje yo vamos a ayudar a que las partes asuman sus propias responsabilidades de lo que sienten, de lo que les interesa o necesitan y de cómo les afectó a ellos en su perspectiva la situación. Con la forma de hablar tan clara que entraña el mensaje yo, evitaremos que haya comunicaciones incompletas y comunicaciones que no sean entendidas más que como un ataque, más que como una culpa y que con ello se cierre el diálogo. Vamos a quitar eso, la acusación, la culpa, vamos a comunicar las necesidades de las partes, las vamos a afirmar, las que hemos detectado de lo que nos han dicho. Y con ello, poco a poco, como lo hacemos con todas las herramientas, se reduce lo defensivo que puedan estar las partes. Y así, con el transcurso del diálogo, se reduce la litigiosidad, lo argumentativo que puedan tener las partes. Y te preguntarás, pues, ¿cómo se hace esa herramienta? Bueno, en el contexto de lo que hacemos, la vamos a usar usando el punto de vista de quien habla. Por lo que escucho, tú te sientes, ¿sí? Te gustaría. O sea, no dices yo, no hablas en la voz del singular, primera persona del singular. Hablas en la segunda persona del singular, en caso de que sea tú o usted. Por lo que escucho, tú, y hacemos una estructura basada en esta propuesta de Tomás Gordon. Fíjate, ¿qué se requiere para formular un mensaje yo en el contexto de lo que hacemos? Bueno, requerimos saber la emoción o el sentimiento de la persona que está hablando. Necesitamos entender qué situación, qué conducta le ha hecho sentir así. ¿Qué efecto, número 3, qué efecto ha tenido esa situación o esa conducta en la persona que habla? Pero el efecto objetivo, ¿verdad?
ahí seguimos con el paradigma de que no repetimos ataques, ni amenazas, ni culpas, ni órdenes, ni absolutos. Y finalmente, el interés o necesidad. Tenemos que haber detectado el interés o necesidad de la persona que está hablando. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que le gustaría que pasara? Y entonces con esta información podemos construir un mensaje. La fórmula, te la dejo aquí, puedes pausar el video si así lo deseas para que la puedas copiar, es la siguiente. Tú te sientes o tú estás cuando, que preferentemente usamos la palabra cuando para ligar de la emoción a la situación, pero puede ser cualquier otra forma de ligarlo, ¿sí? ¿Cuándo es el que preferimos usar? Tú te sientes cuando, situación específica, conducta específica. ¿Por qué? ¿Cómo me afectó la situación? ¿Cómo le afectó a quien ha hablado? Y necesitas, y te gustaría, y sería para ti importante para plantear el interés o necesidad que he detectado de lo que haya dicho la persona que ha hablado. Esta es la fórmula del mensaje yo en el contexto de lo que hacemos y vamos a hacer un ejemplo siempre partiendo de el entendido de que para hacer el mensaje yo requerimos ciertas informaciones. Dijimos situación, emoción o sentimiento, por qué o cómo, a qué se debe que esa situación le afecta de esa manera a la persona que habla y qué necesidad está manifestando al hacer la afirmación que haya hecho. Esa es la información que necesitamos tener, porque si no la tenemos todos estos datos, no podríamos construir un mensaje yo. Vamos a empezar con un ejemplo de carácter escolar. Y ahorita vamos a lo laboral, ¿no? Fíjense, en este ejemplo que están leyendo en pantalla, Raúl dice, quien está hablando, dice que Raúl es un abusivo, que el trabajo que entregaron en equipo, eso, es una historia que se da hasta en los posgrados, no debe de tener su nombre porque él no hizo nada, solo estaba en su celular todo el tiempo. Yo fui el que lo hice. Entonces, la persona que está hablando en esta intervención de un proceso conciliatorio escolar está haciendo una etiqueta, ahí la tenemos. ¿Cuál es la etiqueta? Pues ya la viste, abusivo, ¿no? Abusivo es una etiqueta. Otra cosa que hace es culpar. No hizo nada, ¿sí? Y además, ordenar. El trabajo no debe de tener su nombre porque él no hizo nada. Yo reclamo, yo fui el que lo hice. Vamos a pensar, compañeros y compañeras, de esta intervención, la emoción, pues yo creo que ahí normalmente si estuviéramos frente a la persona le tendríamos que preguntar, ¿y esto cómo te hace sentir? Para que nos diga cómo se siente, ¿no? No podemos adivinar emociones, tenemos que preguntarlas. Eso ya que quede muy claro. Ahorita en este ejercicio vamos a suponer que ya le preguntamos, ¿y esto cómo te hace sentir? Que nos dice, pues enojado. Pero ya tenemos que se siente enojado. ¿Qué otra información requerimos tener? Necesitamos saber a qué se debe que le afecte de esa manera. Y bueno, creo que le afecta por la equidad, porque está buscando o buscó o le hubiera interesado que hubiera equidad. También el hecho de que esté el nombre de quien en su parecer no trabajó, le parece que es algo importante que haya honestidad. Eso es lo que estoy yo viendo como subyacente, como interés subyacente, porque el pasado ya no se puede cambiar, pero creo que lo que está pidiendo es honestidad. Entonces tengo honestidad como interés, tengo que la situación es el trabajo, cuando hay trabajo compartido o trabajo en equipo, que no haya compromiso o que no haya colaboración o que no haya participación de todos los integrantes, porque deja de ser equitativo el trabajo, eso es cómo le afecta. Entonces ya tengo más o menos las ideas en mi mente claras. Esto lo estamos haciendo de manera pausada para que entendamos cómo se hace este mensaje. Se requiere, como sabemos, mucha asertividad y creatividad porque todo esto que vamos a hacer no lo hacemos como estamos aquí realizándolo despacito, paso a paso, sino que es un proceso mental inmediato que tenemos que tener una intervención muy ágil con los conciliados. No te puedes poner a escribir tus mensajes yo, y luego ya leérselos, ¿no? Termina de hablar y inmediatamente es por lo que escucho, si te he entendido bien, permíteme ver si te he entendido,
y va un parafraseo, va un resumen, va un mensaje yo. Y este caso que estamos practicando, pues sería para un mensaje yo. Dijimos emoción, enojado, dijimos las situaciones cuando hay trabajo en equipo y no todos trabajan, o no todo el mundo colabora, o no hay trabajo de todos. ¿Cómo le afecta la situación? Pues es que deja de ser equitativo el trabajo. ¿Y qué es lo que le interesa? No podemos cambiar el pasado, lo que le interesa es la honestidad. Es lo que yo estoy pensando. Y quedaría así. Por lo que escucho, tú te sientes molesto cuando no hay equidad en el trabajo en equipo, porque todos deben de contribuir y te gustaría que haya honestidad al respecto. ¿Es así? Fíjense cómo resignifiqué lo que me dijo. Separé a la persona del problema, quité el ataque, ya no está ahí que esa persona en específico no hizo nada, sino lo digo de manera más general, cuando no hay equidad en el trabajo en equipo. Eso es lo que tenemos que hacer para resignificar las intervenciones de las partes, ¿no? Entonces, ¿qué se logra? Te decía, separar a la persona del problema, identificar las emociones de quien habla, identificar, dar un nombre, describir de manera específica los comportamientos que han creado el problema. ¿Sí? Cuando me sentí enojado cuando vi que tu nombre aparecía en el trabajo porque yo lo realicé, les ayudamos a entenderse mejor. Describe el impacto personal porque invertí mucho tiempo y energía en realizar este proyecto. Comunica sus propias necesidades y necesito que lo aclares con el profesor. Eso es el efecto que perseguimos con el uso de esta herramienta. Sigo un poco resfriado, como me han visto toda la semana, aún no lo creo que todavía son los efectos, pero ya no con malestar, pero sí, no es tan cómodo. Bueno, vamos a ver. Realicemos este ejemplo. Vamos a hacerlo en nuestro escritorio, en esta sesión asincrónica. Tenemos esta afirmación, dice, no entiendes, ya te lo había dicho, más te vale que no vuelvas a pedirme más dinero. ¿Quieres que me muera de hambre o qué? Es una intervención donde hay un ataque, hay una orden, es muy confrontativa esta intervención. Victimizante, ¿verdad? Porque cuando estamos en conflicto, la gente sentimos que somos el agente pasivo del mismo, ¿no? Que no tenemos ninguna culpa, no tenemos ninguna responsabilidad, como lo estamos viendo aquí. ¿No entiendes? Ya te lo había dicho, más te vale que no vuelvas a pedirme más dinero, ¿quieres que me muera de hambre o qué? No adivinamos emociones, le tendríamos que preguntar a la persona, ¿cómo te hace sentir esto? O sea, ¿cómo te sientes al respecto? Y seguramente va a decir enojado, frustrado, molesto, por el tono de lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que le interesa? Pues le interesa que le tengan en consideración también sus propias necesidades económicas, eso es lo que le interesa. Cuando dice, ¿quieres que me muera de hambre? Quiere que le tengan en cuenta sus propias necesidades económicas. Ese es un interés. Entonces tenemos la emoción, molesto, enojado, frustrado. El interés, ser tomado en consideración, que se le tenga en cuenta en sus necesidades económicas. La situación es específicamente la presión, el requerimiento de mayor recurso económico. Entonces, me siento molesto cuando me requieren o me piden o necesitan que dé más o que aporte más dinero, ¿sí? Porque afecta mis finanzas y me gustaría que me tengan en consideración. Más o menos, si ponlo tú en tu escritorio, hazlo tú, te va a dar un minuto para que lo pongas. Un minuto para que pongas tu intervención. Aquí estoy todavía, estamos grabando la sesión asincrónica y tú estás haciendo esta actividad de hacer un mensaje yo en tu lugar individual de trabajo con esta intervención. Bien, vamos a ver cómo nos ha quedado. No puedo revisarlo porque es asincrónico, pero sí te puedo dar una propuesta de cómo pudo realizarse. Escucho que te sientes molesto cuando se plantean situaciones de carácter económico porque puede implicar reducir tus recursos y necesitas que consideren también que necesitas sustento. Esto es un mensaje yo. Resignifica la intervención. Fíjate que ya no hay el ataque, ya no está el tono confrontativo y sigo siendo muy frontal respecto de la emoción, del interés y de la situación sin tener que ser confrontativo. Y entonces a lo mejor entre las partes no se escuchan, pero cuando lo digo yo con esta resignificación que puede entrañar
el parafraseo, la reformulación o el mensaje yo, logro que las partes escuchen, que estén más dispuestas a incorporar el punto de vista del otro, que sean más democráticas. En resumen, te puedo decir que tu intervención como conciliador tendrá que ser una intervención que permita ese diálogo, que no se repitan por parte de ti ataques, amenazas y culpas. Como te he dicho, si tú en tu intervención le dice a la persona, no, pues es que este hombre está, no sé qué le pasa, ¿cómo me va a pedir a mí 60 días de aguinaldo si lo que la ley plantea son 15? O sea, ¿qué le pasa? Esto es como una, no sé, me quiere extorsionar o qué. Entonces, es una intervención muy fuerte. Tú no le puedes decir, por lo que escucho, para ti es algo irracional que te pidan 60 días y la ley plantea 15 y sientes que te están extorsionando. ¿Es así? Entonces, si haces eso, tu intervención fue un epic fail, un fracaso épico. Y quiere decir que no te hemos entrenado, capacitado bien. Tu intervención, a lo mejor todavía no eres muy hábil con el parafraseo o la reformulación de un mensaje yo, pero mínimamente tienes que tener el paradigma de que vas a quitar culpas, amenazas, órdenes absolutos, no vas a repetir ninguna de esas formas negativas de comunicación que son confrontativas y que vas a tratar de resignificar sin cambiarle todo el sentido a lo que dijo. Decirle, por lo que escucho, para ti, esto es una situación muy afortunada porque tienes la oportunidad de negociar. Tampoco fue lo que dijo. O sea, la resignificación tiene que ser a través del uso de estos mecanismos que tenemos como herramientas de la comunicación, porque sí permiten que repitamos el centro de lo que fue dicho sin tener que cambiarle el sentido. Le resignificamos el ataque, la amenaza, la culpa, neutralizamos el mensaje, pero no le damos el significado opuesto, ¿no? Que eso sería también un fracaso de nuestra intervención. Pues bueno, en la sesión de hoy por la tarde vamos a repasar estas herramientas que vimos de manera asincrónica y terminaremos con los temas que nos faltan. Ha sido un gusto estar con ustedes de manera sincrónica. Repitan el video en las partes que lo tengan que repetir para terminar de comprender esta herramienta del mensaje yo de Tomás Gordon. Nos vemos más tarde. Muchas gracias a todos y a todas. Buen día.